¿Cuántos de ustedes están dispuestos a llegar hasta el final con el Señor? ¿Cuál sería el final? ¿Ah? El día de su muerte puede ser, o el día en que Cristo venga con nosotros. No veo otro final yo. Esas serían nada más las dos formas de terminar la carrera: que Cristo venga por su iglesia o que Él decida llevarnos a nosotros a su presencia hasta el final. Fíjense, hermanos amados, que me dio curiosidad. Ya saben que yo soy de profesión, soy perito contador, y de temperamento creo que soy flemático, y entonces soy muy metódico. Me gustan mucho los detalles, los números, los cuadros comparativos y esas cosas. Y entonces me puse a revisar un poquito en las estadísticas que todavía logro tener de la iglesia, porque yo tenía una base de datos de la iglesia, pero se me arruinó la computadora y no he logrado rescatar esa base de datos. Pero viendo algunos listados de discipulado, del discipulado 1 de la iglesia. Nuestra iglesia tiene 30 años, mis amados hermanos, les cuento. Este mes de noviembre cumplimos 30 años. La iglesia ya está casadera, hermanos. Ya de 30 años ya se puede casar, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que ya está casadera. Que debemos estar listos. Puede ser que venga el novio cualquier rato y hay que estar preparados para irse con él. Entonces tengamos en cuenta ese detalle, solo como algo añadido, pero históricamente 30 años de vida de la iglesia. Y revisé un listado de la escuela de discipulado del año 2001, o sea, de hace 22 años. De 30 alumnos que había en ese listado, solo 2 permanecen al día de hoy. De 30, solo 2 hay al día de hoy. Revisé otro del año 2009, o sea, de hace 14 años. Ese era más pequeño, solo habían 7 alumnos, pero de los 7, solo 1 permanece hoy en la iglesia. ¿Qué nos dicen esos datos? Que no hay permanencia, que no hay fidelidad. Tenemos que ser totalmente justos. Muchos de ellos no están con nosotros porque probablemente fueron llamados a un ministerio y están sirviendo al Señor en otra iglesia. Gloria a Dios por ellos. Algunos tuvieron, como en el caso de ustedes, que cambiarse de residencia de una zona a otra, y entonces les queda mejor congregarse en otra iglesia. Así de sencillo. Entonces, siendo justos en ese sentido, yo diría que va quedando entre un 30 y un 40% de aquellos que sí no sabemos que perseveren en el Evangelio. De estas personas, un 30 o un 40% están alejados de Dios. No permanecieron fieles al Señor. Y probablemente estuvieron en aquella época en que en esta iglesia cantábamos un canto que decía: te prometo servirte hasta el fin de mis días. Y no sigo cantando porque ustedes se ponen a llorar. Hermanos, de verdad, yo digo: Señor, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no permitas que yo jamás haga algo similar. Yo quiero permanecer en tu obra hasta el último de mis días. Yo, si el Señor me lo permite, les voy a decir esto con mucha honestidad. Si llega un momento de la vida vegetativa, creo que le llaman, que no es que uno se convierta en vegetal, sino que ya no mucho las puede, y entonces hay que darle el espacio a otros siervos. Yo voy a dejar de ser pastor, pero le digo a mi esposa: yo no quiero dejar de ser miembro de la iglesia, busca a Dios. Yo quiero seguir ahí. Yo quiero seguir asistiendo a la iglesia. Yo no pienso irme a otra iglesia.
todo quiero seguirle sirviendo al Señor. Tal vez ya no lo voy a hacer igual, tal vez me van a tener solo para dar las letras de los cantos ahí en la puerta, o qué sé yo que me van a poner a hacer. Pero eso es lo que quiero hacer, servir a mi Señor. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere usted servir al Señor hasta el final? Hemos estado hablando en este año, mis amados hermanos, de imítame porque yo imito a Cristo, muriendo para fructificar. Y hoy, hasta el final. Hasta el final. En la Biblia encontramos casos de hermanos que siguieron trabajando hasta la muerte y no tuvieron una muerte muy agradable, algunos de ellos. Algunos incluso murieron sirviendo al Señor. Si pensamos, por ejemplo, en el apóstol Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos y ahí murió tranquilo parece ser, pero murió en el destierro, alejado de Jerusalén, alejado de la casa de Dios donde él anhelaba estar seguramente. Ahí fue a morir, pero ahí le sirvió el Señor, porque ahí le fue revelado nada más y nada menos que el Apocalipsis a él. Otro siervo de Dios, el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hacia el final de su carrera, él fue llevado a Roma y allá en Roma estuvo de alguna manera encarcelado, un tipo de encarcelamiento un poco especial, pero al final se sabe que él fue decapitado. Esto es por la tradición que se sabe que murió decapitado por causa del Señor. Podemos mencionar a Esteban, ya vimos aquí cómo murió Esteban, lapidado, apedreado, un diácono de la iglesia, un siervo fiel de Dios y un evangelista en toda la dimensión. Podemos mencionar a Jeremías, que Jeremías parece ser, según cuentan los expertos, los estudiosos de la historia bíblica, que murió y permaneció profetizando hasta que lo partieron en dos con una sierra. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál de estas muertes le gustaría tener por amor a Cristo? ¿Partido a la mitad con una sierra? ¿Apedreado? ¿Decapitado? ¿O desterrado? Yo, si tengo que elegir, diría que me destierren a San Miguel de Iztahuacán. En mi pueblo. Que ustedes dirían a Guazacapán que me destierren. Él lo desterraron a una isla. A una isla. ¡Ah, qué tremendo! Ya con eso les dije todo. Pero de todas maneras busquemos un pasaje en la Biblia y aprendamos de estos hombres de Dios. Vayamos a Hechos 20:19. Cuando llegue a Hechos 20:17, Hechos 20:17, por favor se pone un momento de pie, vamos a hacer nuestra confesión bíblica, leemos el pasaje y luego se sientan cómodamente a escucharme unos minutos. Veamos ahí pues. Hechos 20:17. Hacemos nuestra confesión bíblica primero. Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia y somos imitadores de Cristo. Por favor, con su vista en el pasaje, si tiene la Reina Valera del 60, lea en voz alta con toda confianza, dice, desde el 17, Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado
estado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta ahí la lectura y siéntense por favor, hermanos. Los versos del 17 al 18 nos informan un poquito de lo que estaba sucediendo aquí. El apóstol Pablo nos describe de alguna manera, o es Lucas el que nos describe la despedida del apóstol Pablo de los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso. Pero como era en Éfeso había tenido un alboroto tremendo, había habido una cosa tremenda que estuvo a punto de que lo mataran al apóstol Pablo. Entonces él por prudencia mandó llamar a los ancianos de Éfeso a otro lugar que se llamaba Mileto. Ahí en Mileto se reunió con ellos y ahí entonces empezó su despedida. Ahí se despidió de ellos. Ya el apóstol Pablo sabía, seguramente el Espíritu ya le estaba revelando claramente que ya no los iba a volver a ver. Recuerden que el apóstol Pablo andaba en diferentes lugares y él sabía que esta era su última vez que iba a ver a estos hermanos. Y los despide. En ese momento han pasado 25 años del pasaje que leímos la semana pasada, el domingo, cuando decía ya la Escritura en Hechos 9, 15 y 16, el Señor le decía a Ananías: ve porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré que le es necesario padecer por mi causa. Eso le dijo ya. Pasaron 25 años y ahora está Pablo aquí, después de un poderoso y un fructífero ministerio, está ahora despidiéndose de ellos, sabiendo que detrás había quedado una obra sólida, una obra hecha por la mano de Dios a través de Él mismo. Entonces, en estos versículos que leemos a partir del 19 para el 24, nosotros vamos a aprender sobre las características de nuestra carrera en Cristo, porque Él está describiendo ya hacia el final de su carrera. Y empecemos por ver el inicio de la carrera, que la encontramos en los versos 19 al 21. ¿Cuál fue el inicio de esa carrera? Dice el apóstol que él sirvió al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que encontramos aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo sirvió al Señor. Lo sirvió según el verso 19, pero qué manera de servir a Dios. Dice aquí que lo hizo con arrogancia. Dice que lo hizo como un gran hombre. Dice con humildad. Así, ese gran apóstol Pablo, porque esa es la idea que tenemos nosotros del tremendo apóstol Pablo, él sirvió con humildad.
humildad. ¿Y qué más? Con muchas lágrimas. El apóstol Pablo estaba mejor antes, como diría alguien acá, o alguna vez me lo dijo, hermano, estaba mejor antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano yo chupaba y hacía esto, hacía lo otro, y me alcanzaba el pisto, y tenía esto y tenía lo otro. Ahora que estoy en Cristo, tengo una de problemas, hermano. Ya no me sale trabajo y que no sé qué. Parece que estaba mejor antes. Para el estado temporal del mundo, sí, estaba mejor, pero para la vida eterna no. Y el apóstol Pablo, consciente de eso, él siguió sirviendo en medio de esas lágrimas, en medio de esas acechanzas de los judíos que dice aquí. Hermanos, el apóstol Pablo realmente la vio bastante difícil. Yo quiero que no pierda esta cita de Hechos, por favor, pero vamos a ver un pasaje en 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, 23. A ver si estoy bien. Miren lo que le pasó al apóstol Pablo. Esto solo lo voy a leer para que usted se forme una idea de esos padecimientos, de esas lágrimas, de esas situaciones que él dice allá. Dice, el 11:23, en 2 Corintios dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he padecido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Casi no sufrió, ¿verdad? Casi no tuvo sufrimientos. Hermanos, ¿quién de nosotros habría aguantado un ministerio con toda esa adversidad, con toda la maquinaria del enemigo suelta para detenerlo? Difícilmente. Difícilmente yo le llegaría a los pies a este apóstol. Sin embargo, en la medida, en el contexto, en la forma en que Dios nos ha permitido estar en esta iglesia, también hemos visto sufrimiento, también hemos visto lágrimas. Y ahora que hermana Marita mencionaba que por estas fechas falleció su hijito Tonito, yo recuerdo perfectamente esa noche de culto, que fue una noche de culto, porque yo me fui con ella allá arriba a las canchas y recuerdo el dolor que ella sufrió. Y hermanos, han habido una serie de sufrimientos en el ministerio, los han habido. Pero el apóstol dice, eso no me detuvo a mí porque yo sabía con quién estaba. Al fin descubrí que yo al principio estaba del lado equivocado, ahora estaba del lado correcto. Y no solo eso, dice él que cumplió el anuncio del Señor. En el verso 20 y 21, él dice que no rehuyó nunca anunciar el mensaje del Señor. En otras palabras, él nunca dijo, perdonen, pero hoy no vengo preparado, perdonen, pero hoy no estudié o no me da tiempo a dar esa enseñanza. No, él en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, permaneció enseñando la palabra del Señor, permaneció
permaneció predicando el arrepentimiento para con Dios, permaneció enseñando la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo hizo en forma pública y lo hizo en privado, lo hizo a todo tipo de personas, a personas sencillas, a carceleros o también a gente encumbrada, a reyes, a personas que estaban por arriba de él, como los que estaban ahí abajo. A todos, este apóstol incansablemente, y a pesar de las lágrimas y los sufrimientos, él permaneció predicando. Y así es como nosotros debemos servir al Señor, hermanos. Primero con humildad, como lo hizo él. Segundo, a pesar de todos los sufrimientos y predicar el mensaje del Señor. Esa es nuestra misión, predicar el mensaje del Señor como iglesia para salvación a las demás personas. No se trata de mí, hermanos, se trata de Cristo. No se trata de usted, se trata de Cristo. Ni siquiera se trata de esta hermosa iglesia Busca a Dios, se trata de Cristo. El mensaje es de Él y por Él y para Él. Bueno, entonces, hermanos, sí, sufrió el apóstol Pablo, con eso lo pasó. Ya tuvo bastante, pero no es así. Lo segundo que vemos aquí es la continuación de la carrera. En los versos 22 y 23 de nuestro pasaje, miren lo que dice. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Recuerden que se está despidiendo de los hermanos de Éfeso. No sé lo que allá me va a acontecer, dice el verso 22. Y el 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan hoteles, restaurantes, días de campo, prisiones y tribulaciones. Como si lo anterior que hemos mencionado no fuera suficiente, Lucas continúa explicando las palabras de Pablo, ahora para decir que está dispuesto a seguir soportando penalidades. Algún otro hubiera dicho, miren, yo ya sufrí bastante, usted, ya no, ¿cuántos? Una vez ya me apedrearon, 3 naufragios, me han azotado. Cuando dice 40 veces menos una es porque en la ley mosaica se permitía azotar a una persona por un castigo público, pero 40 azotes era el límite, no se podían pasar de 40. Entonces lo que hacían normalmente es para evitar que por un error de conteo se pasaran de 40, solo contaban hasta 39. Y por eso es que dice 40 menos 1. 3 veces 39, multiplique usted 3 por 39, ya sumado, si fueron bastantes, más de 100. Todo eso sufrió y entonces ya con eso tengo suficiente, ya me puedo jubilar, ya me puedo retirar, ya me puedo ir a Cancún, ya me puedo ir a qué sé yo a dónde. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a pasar, pero el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan prisiones y me espera más sufrimiento. O sea, está dispuesto a servir sin conocer lo que le espera realmente. Solo sabe que no es nada bueno, que no lo van a estar felicitando, que no lo van a estar aplaudiendo por servir a Jesucristo. No, pero allá va. En estos versos, el deseo de él es dejar como énfasis la idea de que nosotros no sabemos qué nos espera adelante, hermanos. Pero eso no nos debe detener. Debemos seguir predicando a Jesucristo. Debemos seguir viviendo para Él hasta el final. Aquí dice que va ligado en el Espíritu o por el Espíritu y no sabe lo que le espera. Ligado por el Espíritu, está Espíritu con E minúscula, es decir, va ligado en su propio espíritu, en su propia intención, en su propio deseo. Este hombre, hermanos, era inclaudicable. Este hombre podía estar sufriendo, pero él seguía, yo quiero
quiero servir a mi Dios hasta el final. Y está dispuesto a continuar atendiendo al Espíritu Santo, dice el 23. El Espíritu Santo testifica a su vida lo que le espera, sufrimientos, prisiones y tribulaciones. Pero a pesar de ello, Él está dispuesto, porque Él sabe que si el Espíritu de Dios va con Él, si el Señor está con Él, todo aquello que pueda venir va a ser ganancia, va a ser una perlita más en la corona que Él reciba allá en el cielo. ¿Cuánto ha sufrido usted por Cristo, mi hermano? ¿Cuánto ha sufrido? Cuando dicen que tenemos que ayunar, hermano, yo sufro. Y de paso que hasta mediodía hay que entregar el ayuno. Sufro, hermano, yo padezco de gastritis. Y a veces las cositas simples de la vida a nosotros nos atormentan. Siempre se ha dicho que una mala mirada que le hagan ya es sufrimiento para la persona. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a estar firmes en Cristo, firmes en el Señor, y estar conscientes que mientras estemos aquí en la tierra, nada va a ser. No quiere decir que todo va a ser malo, pero hermanos amados, estemos dispuestos a enfrentar situaciones difíciles, el sufrimiento. Claro que el Espíritu Santo no siempre nos va a estar hablando audiblemente, diciendo, mira, aquí hay tal peligro, allá hay tal cosa, pero el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. El Espíritu pone en nosotros el sentir, pone paz o pone falta de paz en algunas situaciones, y ese es el punto aquí, que Él, a pesar de todo, Él seguía dependiendo de lo que el Espíritu le dijera. Ya no eran sus impulsos, ya no era lo que Él quería hacer, ya no era lo que Él pretendía hacer, era lo que el Espíritu le iba diciendo. Porque a veces nosotros confundimos esa parte y decimos, no, yo soy valiente y allá voy. Sí, fui borracho, pero ahí voy a la cantina a evangelizar. Y esa es la dirección del Espíritu Santo, hermano, ese cuento. Ese ya es el gusano que está ahí buscando pretextos para llevarlo a la cantina. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y luego está el final de la carrera. ¿Cómo presenta Pablo el final de la carrera? Verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aquí dirige nuestra atención a poner un broche de oro en la carrera de este gran siervo del Señor. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi carrera en el Señor, cuando yo me convertí a Cristo, muy temprano en la iglesia donde yo asistía, que era una iglesia centroamericana y que tenían sociedad de jóvenes, muy pronto solo estaban esperando que yo me bautizara y me eligieron, me querían elegir para presidente algunos, pero yo le dije, no hombre, mucho, yo no sé cómo se manejan, cómo trabajan ustedes, entonces sí quiero estar sirviendo al Señor, pero tal vez como vocal o algo así, les decía yo. Y me eligieron como vicepresidente, y da la casualidad que como al mes de que eligieron la nueva directiva, el que quedó de presidente, que era un estudiante de teología del CETECA, lo mandaron por allá en Honduras a hacer una práctica misionera o algo así, y se tuvo que ir. ¿Y quién quedaba en la presidencia? El vicepresidente. Bueno, yo no recuerdo ni qué cosas buenas hicimos, pero la cuestión es que estábamos trabajando y sirviendo al Señor ahí dentro de la iglesia, en la sociedad de jóvenes. Y en una ocasión el que era presidente nos escribió, nos mandó una carta, y entre sus conceptos donde él nos estimulaba, nos animaba y mandaba saludos, puso saludos al intrépido Edwin, puso. Ese era yo. Ese era yo. Pero, ¿qué es intrépido? ¿Usted sabe qué es intrépido?
Y yo dije, después de que leí la definición de intrépido, dije, no, mi hermano se equivocó. El intrépido es una persona que sin temor hace frente a las situaciones de peligro. Yo no he sido así, hermano. Yo he sido miedoso, la mera verdad. Yo he sido, yo no he sido así tan, como dice este hombre, intrépido. Tal vez intrépido porque me animé a quedarme en su lugar, no renuncié, no tiré la toalla, tal vez por eso nada más, pero ahí por valentía, ¿no? Es que no es asunto de valentía, es asunto de jerarquía. No soy yo el valiente, no soy yo el llanero solitario, no, es el Señor el que en mí va a hacer las cosas. Y esa es la clave del final de una carrera, saber que el Señor es el que me llamó, el Señor me puso a servirle, el Señor me ayuda en toda circunstancia y Él me va a dar mi recompensa. Esa es la jerarquía. Entonces vemos tres cositas aquí en este versículo bien claras. Primero, que la obra encomendada es valiosa. Por eso vale la pena terminar la carrera. No nos quedemos a 10 metros de la meta, mis hermanos. No nos quedemos a medias. La obra encomendada es valiosa. No hay cosa más valiosa que predicar el Evangelio de Jesucristo, que vivir una vida para Cristo, que va a terminar allá en el cielo con Él. Eso es lo que nosotros debemos entender, que esto es más valioso que si a usted lo ponen a vender de casa en casa cierto producto y usted va a ir diciendo todas las bondades que le dijeron a usted en la empresa que tiene el producto y que tal vez no son ciertas, pero como eso le dijeron, usted va diciendo eso, mire, esta vajilla no se quiere, mira y se quiere. Y el primer pleito ahí entre los matrimonios se quiebra la vajilla, ¿no? Pero la obra del Señor es valiosa, hermanos. La obra del Señor permanece para siempre. La obra del Señor tiene gran valor. No es mi obra, es la obra de Dios. Por eso debemos permanecer fieles hasta el final. La obra entonces hay que terminar, acabar la obra, acabar la carrera que ha decidido seguir, terminar el ministerio que le fue dado. Da tristeza, hermanos, cuando alguien comienza algo y lo deja a medias. Yo mismo ya hice eso. He dejado cosas a medias. Pero la obra del Señor no merece que la dejemos a medias. Merece ser terminada porque la obra es valiosa y porque finalmente la obra es de Dios. Al final de cuentas, lo que importa es que la obra no es mía, es de Dios y por eso debo terminarla. Entonces, hermanos, si pongo en una balanza la obra de Dios en un lado y en el otro lado pongo mi vida, ¿cuál pesa más? ¿Cuál pesa más, su vida o la obra del Señor? De hecho, la obra del Señor está siendo construida en su vida y eso es lo que vale. Nuestra vida pasa a un segundo plano y por eso es que el apóstol con tanta autoridad, con tanta solvencia, dice en este verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Fíjense, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Sí es valiosa mi vida, pero para el Señor, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, si el Señor me encomendó algo, entonces vale la pena terminarlo. El apóstol aquí, hermanos, nos da un ejemplo maravilloso de que a pesar de lo que él fue antes, él comprendió que el llamado de Dios era en serio, que la vida cristiana vale la pena vivirla y vivirla bien. Por eso, no sé quién de mis hermanos, creo que hermana Gloria, está instándonos a recibir del Señor. Y me gusta cuando dicen, reciban del Señor, pero yo también les quiero decir algo. No solo reciban, demos al Señor. A veces pensamos equivocadamente solo en recibir, cuando la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Hay mayor bienaventuranza. ¿Y qué le voy a dar yo al Señor, hermano? Mi servicio, mi tiempo, mis recursos. A
Hay personas aquí de ustedes que le han dado todo eso al Señor, que le han dado su propia vida, que le han dado incluso la prioridad sobre muchas cosas importantes para ustedes. Eso es lo que hay que dar. El Señor se encarga de darnos después lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Servir al Señor de manera correcta. ¿Cómo se llama la serie de este año, el tema de nuestro año? Imítame porque yo imito a Cristo. ¿Saben ustedes que imitar a Dios es un tremendo compromiso que debemos realizar nosotros? Pero ser dignos de que otros nos imiten a nosotros, porque nosotros imitamos a Cristo, eso es un compromiso mucho más fuerte. Es un desafío. Es decir, miren, yo ya aprendí a imitar a Cristo, ahora ustedes imítenme a mí, porque al imitarme a mí van a imitar a Cristo indefectiblemente. Entonces es un compromiso mayor para que otros alcancen la salvación y vivan su vida de manera victoriosa. Por esa causa, aunque hayamos sufrido y aunque aquí en adelante vengan más sufrimientos, porque Dios es justo y no nos dice, no hombre, aquí en adelante mire, van a poner la alfombra roja, usted mire, hagan una medalla en tal kilómetro, allá va a haber un puesto de abastecimiento. Él no nos ofrece eso. Él nos ofrece la vida eterna y gozarnos con Él para siempre. Entonces, como nosotros no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojitos físicos, y a veces nuestros ojos espirituales de fe pueden ver algo más, pero no más que nuestro Señor, entonces necesitamos creer en Él siempre y saber que Él nos está esperando allá con los brazos abiertos. Pero esforcémonos aquí, mis amados hermanos. Si usted no tiene un privilegio, yo le animo a que tome uno. Es que no me he bautizado, bautícese pues. Bautícese. Es que no recibo las clases, recibo las clases pues. Es que no hay maestro, lo buscamos. Es que no hay agua, aunque sea con agua en la pila, lo bautizamos, pero lo bautizamos. No pongamos pretextos, hermanos. Y ustedes que están sirviendo los felicito, de veras, hermanos. Sé que hay gente muy esforzada acá, pero no desmayen, no bajen la guardia, hombre. Hay sufrimiento, eso es parte del combo, viene incluido. Pero la meta es mucho más gloriosa. El Señor nos espera para premiarnos allá. Hay un viejo himno, ustedes son más jóvenes pues, pero alguno de ustedes va a saber este himno que se llama Firmes y Adelante. ¿Quién lo sabe? Cántelo conmigo. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos, hermanos amados, vamos adelante. Habrá sufrimiento por servir al Señor. Y claro, no siempre el sufrimiento se va a asociar con el sufrimiento de nuestra vida normal, porque de sufrir, sufrimos todos, aún los no cristianos sufren, los que no tienen a Cristo, los que no sirven al Señor, sufren también. Aquí hemos hablado del sufrimiento que implica servir al Señor, la incomodidad, el sacrificio que tenemos que hacer a veces para servir al Señor. Entonces, mis hermanos, sabemos que Él no es injusto, que Él tendrá una recompensa para nosotros y por eso debemos seguir adelante. Lleguemos al final del camino, tal vez nos sintamos cansados o tal vez nos sintamos no valorados en algún momento y tal vez nos sintamos discriminados incluso, pero debemos llegar al final. Nuestra meta está delante, el Señor espera por nosotros y entonces, hermanos, moriremos por algo.
fructificando. Seremos testimonio para otros, seremos un ejemplo para otros, para que nos imiten y que mucha gente pueda seguir a Cristo. Gracias, Señor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor,